Termina la semana y es hora de analizar los alcances jurídicos de la discusión en la Convención Constituyente con un panel especializado compuesto por los abogados Marisol Peña y Gabriel Osorio. Aquí comienza Derecho a la Convención. ¿Cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Derecho a la Convención, donde hablamos acerca de los aspectos jurídicos de este órgano constituyente. Como siempre nos acompañan nuestros panelistas, Marisol Peña, investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Marisol, bienvenida. Tiene que apretar el micrófono. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Y Gabriel Osorio, profesor de Derecho Administrativo y Electoral de las Universidades Central y Andrés Bello. Gabriel, bienvenido. Muy buenas tardes a todas y todos. Fíjense que hay una oportunidad esta semana. Porque resulta que esta semana hubo trabajo territorial, ¿verdad?, de los convencionales, y eso nos va a permitir no meternos precisamente en algo que hayan discutido en esta ocasión, sino en algo que van a discutir, ¿ok? Entonces queremos aproximarnos a algunos temas en esta conversación, y voy a partir por Marisol Peña, porque tengo la duda de si acaso usted considera que en la Constitución Política de la República de Chile que se escriba y eventualmente se apruebe, debería incluirse un preámbulo, y si acaso esto importa o no. Quisiera partir por la última parte, Eduardo. Yo creo que importa el contenido de un preámbulo. Puede llamarse preámbulo o puede ser, como actualmente, un capítulo primero de la Constitución que obedece hasta hoy al concepto de base de la institucionalidad, pero me parece muy importante que si la Constitución es la norma que fija el marco general de la convivencia ciudadana, tenga muy clarificados los principios y también los valores que van a orientar posteriormente la interpretación de la Constitución y también del resto del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, yo creo que el tema pasa porque el contenido, este contenido principialista o valórico, es muy importante hoy día en las constituciones contemporáneas, pero hay un debate en la doctrina acerca de si es conveniente o no que las constituciones tengan preámbulos, porque los preámbulos normalmente no tienen fuerza vinculante. De hecho, en esta Constitución, la Comisión de Estudio de la nueva Constitución, la llamada Comisión Ortúzar, había propuesto un preámbulo y el Consejo de Estado transformó gran parte de ese preámbulo en lo que son las bases de la institucionalidad. Y la razón fue precisamente para tener normas jurídicas vinculantes que pudieran eventualmente exigirse en forma imperativa. Gabriel Osorio, ¿qué piensa usted? Yo creo que va a ser necesario un preámbulo, y para esto doy un ejemplo. La Constitución Argentina. La Constitución Argentina de 1853, ¿ya?, nace después de luchas fratricidas entre cada una de las provincias, ¿ya? Y precisamente el preámbulo en la Constitución Argentina se estableció, en primer lugar, quiénes somos. La Constitución Argentina dice: nosotros, los representantes del pueblo de la nación argentina. Señala el origen de este texto constitucional, que están reunidos en un Congreso General Constituyente, y en cumplimiento de pactos preexistentes, comienzan a determinar para qué se dicta una nueva constitución política. Y dicen, ¿no es cierto?, por ejemplo, en el preámbulo de la Constitución Argentina, que tienen por objeto constituir la Unión Nacional. Sabíamos que tenían grandes problemas a propósito de la lucha entre los unionistas y los federalistas. Afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. Entonces, el preámbulo normalmente dice relación con tres preguntas: ¿de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos desde el punto de vista constitucional? Y si bien no son normas de carácter vinculantes, evidentemente hay una intención detrás y una forma también de vincular a los pueblos, ¿no es cierto?, en este caso en Chile, con su nuevo texto constitucional. De tal modo que evidentemente, tal como la Comisión 2, ¿no es cierto?, que es la Comisión de Principios que se establece el acápite del preámbulo, evidentemente este va a tener en contraposición, ¿no es cierto?, al texto del 80, un preámbulo.
Y es tan importante, Eduardo, el preámbulo, como por ejemplo la Constitución española, We the People, ¿no es cierto?, en la Constitución americana de Estados Unidos, que incluso muchas veces cuando hay grandes tensiones políticas, normalmente se tiende a volver hacia el preámbulo, a esta declaración de intenciones del por qué se dicta un texto constitucional para tratar de solucionar un problema político grave en un momento determinado. Y perdón que haga una cita política más bien, pero por ejemplo, a la salida de la crisis democrática que tenía Argentina, producto de la dictadura cívico-militar que fue el proceso de reorganización nacional, yo no me puedo olvidar de que Raúl Alfonsín cierra su campaña recitando el preámbulo de la Constitución argentina como una forma de reencuentro del pueblo con su texto constitucional y con la democracia. Entonces, el preámbulo evidentemente es una declaración de intenciones, pero también constituye el porqué y el para qué de la dictación de un nuevo texto constitucional. Bueno, como se ve, estamos hablando de los prolegómenos, precisamente de algo así de relevante. Derecho a la Convención, lo puede escuchar en su primera emisión todos los viernes a las 5 de la tarde, en la señal 2 en pauta.cl y todos los domingos a las 10 de la mañana en las frecuencias radiales de Radio Pauta y además en el canal de YouTube de Pauta TV. Y hablando de lo primero que se tiene que discutir, Marisol Peña, ¿cuál debería ser el primer artículo que el Pleno debería discutir en la redacción de esta Carta Magna? Bueno, este es un punto, primero quisiera explicarlo frente a nuestros auditores. Es un punto muy relevante que tiene que ver con la forma como el constitucionalismo ha ido evolucionando. Si uno ve el artículo primero de la Constitución de 1925, puede observar que se partía definiendo la forma de Estado y la forma de gobierno, es decir, la forma democrática, republicana, democrática representativa, republicana, y también la forma de Estado que tiene que ver con lo que ha sido nuestra tradición, el Estado unitario. Pero la Constitución de 1980 innovó y se centró en el primer capítulo en una frase que es increíble por su potencia y que realmente ha permitido dar solución a muchos problemas jurídicos. Las personas nacen libres, iguales en dignidad y derecho. Ahora bien, yo creo, si uno observa la tendencia del constitucionalismo latinoamericano reciente, que eventualmente una norma tan lógica como aquella que hoy día encabeza la Constitución vigente, que parte describiendo los atributos más propios y naturales de la persona, probablemente no encabece la Constitución, sino que sea una definición que tenga que ver más con el simbolismo que hemos visto en esta Convención Constitucional. Entonces, probablemente, al margen de lo que a mí me gustaría o no me gustaría, yo tengo una visión antropocéntrica del ordenamiento jurídico y naturalmente de la Constitución, pero estoy consciente de que las constituciones latinoamericanas se van moviendo, así ha pasado en Ecuador, así ha pasado en Bolivia, hacia concepciones que se llaman biocéntricas, donde la persona no se concibe como el centro del ordenamiento jurídico, sino es situada en torno a un ambiente, a un determinado entorno. Y en ese sentido es probable que el artículo primero de la Constitución parta más bien por la definición de la forma de Estado, donde el carácter plurinacional que se le atribuiría al Estado me parece que ha ido cobrando muchísima fuerza, sin perjuicio de esta idea de que la persona aparece en estrecha conexión con el medio ambiente, con la naturaleza que lo rodea. Gabriel Osorio. Sí, a mí me llama profundamente la atención la declaración de principios que tiene el reglamento de la Convención Constitucional. ¿Ya? Principios como, por ejemplo, el principio de pro persona, que ya discutimos alguna vez en algún capítulo anterior, el enfoque de género, principio de plurinacionalidad, igualdad y prohibición de discriminación, interculturalidad, descentralización, y más bien tiendo a pensar que ese orden es tal vez, formará parte de los primeros artículos del texto propuesta de nueva Constitución Política de la República. Porque, a ver,
yo tengo una explicación un poquito diferente de lo que sucedió entre 1833 y 1980. En 1833 y 1925, lo más importante era la conformación del Estado Nacional. Y se empezaba con forma de Estado, forma de gobierno, inmediatamente. En 1980, después de la crisis, ¿no es cierto?, vivida y la imposición de la Constitución, se estableció, ¿no es cierto?, como la dignidad de la persona humana, en su artículo primero, por esta teoría de la preeminencia de la persona por sobre el Estado, etcétera, y la interpretación que habíamos hablado anteriormente sobre la preeminencia de la persona humana o el principio pro persona. Ahora nos encontramos en otro momento histórico. Y las constituciones no se pueden abstraer de ese momento político e histórico que le dan origen. Y eso dice relación con la plurinacionalidad, con la relación de nosotros con la naturaleza, con qué clase de relaciones sociales y económicas queremos tener, y eso se va a reunir en una especie de capítulo de principios constitucionales que creo yo van a tener como fuente, o como podemos observarla como primera fuente, aquellos principios que están siendo parte de la discusión reglamentaria, o sea, del reglamento que va a regir a los convencionales constituyentes de los meses que quedan. De tal manera que creo que los primeros artículos van a decir relación con estos principios que además, ya formando parte del articulado, van a ser base para la interpretación no solamente de la Constitución política, sino que van a permear a todo el ordenamiento jurídico. Así es. ¿Puedo agregar algo, Eduardo, que yo creo que es importante consignar aquí, que también es frecuente que los preámbulos marquen la pauta de lo que va a ser el lenguaje de la Constitución, que no es menor. Fíjate que aquí tengo el preámbulo de la Constitución ecuatoriana del 2008, que comienza diciendo nosotras y nosotros, de tal forma que la doctrina en general que ha comentado este nuevo constitucionalismo latinoamericano ha advertido que este enfoque de género se marca transversalmente desde la primera frase del preámbulo de la Constitución y de alguna manera determina el contenido posterior. Por lo tanto, creo que también ahí hay otro elemento que lo podemos extraer, como bien dice Gabriel, de los principios generales que están contenidos en el artículo 3 del Reglamento General de la Convención, que va a ir marcando un poco la pauta de cómo se van a ir bajando estos principios y valores al texto de la Constitución. Bueno, por supuesto estamos haciendo un ejercicio prospectivo de aquello que ocurrirá, suponemos, en la discusión de la Convención Constitucional, y cuando llegue ese momento, varios de estos temas serán repasados en este mismo espacio. Y los quiero llevar ahora a otro asunto que es de permanente tensión, porque hay visiones diferentes acerca del régimen de gobierno. Y se habla bastante de si acaso Chile va a transitar hacia un presidencialismo moderado, hacia un sistema semipresidencial o hacia un sistema parlamentario. Vamos a partir en esta ocasión por Marisol Peña. Marisol, ¿usted considera que Chile debería mantener su actual esquema presidencial? Y si es así, ¿qué tipo de presidencialismo debería tener? Lo primero que habría que decir, y ya lo hemos planteado esta tarde, es que las constituciones son hijas de momentos constitucionales, son hijas de su tiempo. Y hay que tener presente que el presidencialismo del siglo XIX y, por supuesto, el presidencialismo que trató de instaurar la Constitución del 25 y que reforzó notablemente la Constitución del 80, obedecían a otros momentos históricos en los cuales los partidos políticos no tenían regulación. Recién aparecieron regulados en el Estatuto de Garantías Constitucionales del año 1971. De tal manera que se le quiso atribuir expresamente al presidente de la República una suerte de rol de superárbitro del proceso político que me parece que hoy día no se advierte con tanta claridad. Sin embargo, aun cuando uno pudiera convenir que estos elementos, este elemento propio de la tradición chilena, no se replica hoy día, yo soy partidaria de pensar en un régimen presidencial que de alguna manera recoja lo que hemos ido construyendo a lo largo del constitucionalismo chileno con sus aciertos y fracasos, por ejemplo, la dictación de decretos con fuerza de ley,
atendido que las leyes demoran mucho tiempo en el Congreso, es importante facultar al presidente de la República, en ciertos casos, para legislar en temas urgentes mediante decreto supremo. Yo soy partidaria entonces que se mantengan esos elementos, pero definitivamente lo que tiene que cambiar, creo yo, es un elemento que ha causado gran cortocircuito en el último tiempo en la relación entre el presidente y el Congreso Nacional, que son las materias de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Yo creo que ahí hay que hacer indudablemente una cirugía. Creo que las materias que supongan gasto público, por ejemplo, deben tener una participación democrática más deliberativa y no solamente estar radicadas en el presidente de la República o en el Ejecutivo, y también ciertas materias sociales, como hemos visto a propósito del cuarto retiro, los temas relacionados con la seguridad social. Entonces, yo creo que hay que, en suma, pensar en un régimen presidencial, digámoslo así, ya no vigorizado de ninguna manera, sino que con factores de moderación. Y termino diciendo que no veo posible en Chile un sistema que se mueva más hacia el parlamentarismo, porque el parlamentarismo en general, para que funcione bien, requiere disciplina partidaria. En primer lugar, requiere idealmente dos grandes partidos, como en Gran Bretaña, que se vayan turnando en el ejercicio del poder, pero cuando no es así, requiere armar consensos, y para ese efecto los partidos tienen que ser capaces de convenir aspectos esenciales. Y en Chile, con esto sí termino, en el último tiempo lo que hemos visto es que dentro de un mismo conglomerado político, la diferencia de principios, la diferencia doctrinal, la forma de acercarse a los problemas varía enormemente. Por lo tanto, yo no veo con funciones prácticas de gobierno a un Congreso Nacional, sobre todo porque creo inevitablemente que va a ser acompañado de un modelo cada vez más participativo, donde la representación clásica de alguna manera se diluya con un proceso de intervención más directa del ciudadano en los asuntos que le conciernen. Voy a agregar un solo antecedente antes de darle la palabra a Gabriel Osorio. El 7 de mayo de 1974, el abogado Enrique Evans de la Cuadra propuso redactar esta indicación como parte de su trabajo en la Comisión Ortúzar. Elaboraba, como sabemos, los primeros apuntes de la Constitución de 1980. Él decía: el gobierno es republicano, democrático representativo y presidencial. Eso propuso Evans de la Cuadra. Pero una semana después, Alejandro Silva Bascuñán, otro de los juristas que participó en esta comisión, retrucó que no le parecía conveniente introducir la parte presidencial en, comillas, un aspecto que no es esencial al pueblo, pues es lisa y llanamente la manera de gobernarse. Debemos decir que fue la visión de Silva Bascuñán la que prevaleció en la Constitución de 1980. Gabriel Osorio. Sí, muy interesante pregunta, porque en realidad, dado que las constituciones son hijas de su tiempo, debemos reflexionar previamente en qué circunstancia político-institucional nos encontramos hoy. Y de qué manera podemos moldear la institucionalidad a lo que queremos que sea, ¿no es cierto?, a través de una nueva constitución. Hoy nos encontramos con una institución, Presidencia de la República, completamente deslegitimada, muy maltratada, siendo muy honesto con las palabras, pero también estamos en una crisis profunda de credibilidad y de legitimidad del sistema de partidos políticos en Chile. Entonces, tratar de hacer modificaciones, por ejemplo, lo que hablaba Marisol, con los partidos políticos y su indisciplina que existe actualmente, evidentemente es imposible cambiar directamente hacia un régimen parlamentario, por ejemplo. Entonces, antes de pensar, en mi opinión, sobre el régimen de forma de gobierno, tenemos que pensar qué sistema de partidos políticos queremos para Chile. ¿Ya? Tal como dijo Marisol, la primera vez que se reconoció explícitamente y se regularon a los partidos políticos en el Estatuto de Garantías Constitucionales del 71. Pero en la Constitución de 1980 vuelve a regularse los partidos políticos, pero esta vez a través de la sospecha. ¿Ya?
no se le da el monopolio de la representación política, por el contrario, trata la Constitución del 80 de hacer claras distinciones entre lo gremial versus lo político, ¿no es cierto?, intentando que no existiesen vasos comunicantes entre cada una de esas actividades. Y por otro lado, tuvimos una ley de partidos políticos vigente hasta el año 2015, que era un desarrollo de esos principios constitucionales, pero que no garantizaba disciplina y que más bien era un sistema meramente de administración del poder interno de los partidos políticos. Eso trajo como consecuencia, ¿no es cierto?, la existencia de caudillaje, de captura financiera, pero también de captura del ejercicio del poder por parte de grupos al interior de los partidos políticos. ¿Cómo cambiar eso? ¿Cómo cambiar el sistema de partidos políticos en Chile? Evidentemente, la Constitución política tiene que pensar en un sistema que discipline, tiene que establecerse un sistema de partidos que sea disciplinado, ¿ya? Y tiene que pensarse en un sistema de partidos políticos que sea multipartidista, pero que no se extienda, ¿no es cierto?, hacia la atomización de la política. ¿Por qué no bipartista? Porque dice llanamente ni siquiera el sistema binominal pudo, ¿no es cierto?, generar un sistema bipartista en Chile. Entonces, la cultura de partido político multipartidista en Chile necesariamente hace que tengamos que regular esa realidad para no tratar de crear otra. Dicho lo anterior, la Constitución política tiene que establecer un sistema que permita, por un lado, la participación ciudadana al interior de los partidos políticos, pero al mismo tiempo disciplina, fiscalización y efectiva democratización. Y por efectiva democratización no bastan las elecciones internas, sino también quien las organiza y quien las califica. ¿Ya? Con esto me refiero a que, Eduardo, que el servicio electoral debiese tener nuevas facultades de organización y de los tribunales, ¿no es cierto?, calificadores de elecciones, de calificación de las elecciones internas de los partidos políticos para que se vea efectivamente reflejada la democracia. Hay otras democracias que lo solucionan a través de la ley de lemas, en donde cada lema del partido político, cada lote, llamémoslo así, presenta sus propias candidaturas, ¿no es cierto? Y así es la ciudadanía la que determina cuál es la tendencia que domina en un partido. Dicho esto, entonces, nosotros para mejorar al Parlamento, evitar el discolaje, todos estos cambios, ¿no es cierto?, de repente de votaciones sobre la base de negociaciones a veces muy pequeñas, necesariamente, Eduardo, debe pensarse en un Parlamento que represente, primero, la paridad, la expresión de los pueblos originarios, la proporcionalidad y la disciplina. Nuevamente. Tenemos que pensar... ¿En la Constitución cómo usted introduce el factor disciplinar? Basta enarbolar el principio de la disciplina parlamentaria para que después sean las leyes orgánicas o las futuras leyes las que regulen de qué manera los partidos políticos pueden hacer efectiva la disciplina interna. Por ejemplo, recuerdo, Eduardo, el caso de Pedro Sánchez. Cuando el Partido Socialista Obrero Español le dio los votos a Mariano Rajoy para que formara gobierno en España, Pedro Sánchez no estaba de acuerdo con esa decisión. Pero, como el escaño, ¿no es cierto?, cuando en el sistema político español usted vota por lista cerrada y el escaño pertenece al partido, lo que tuvo que hacer Pedro Sánchez es irse al Congreso Nacional. O sea, irse a las Cortes, de la Corte de Diputados en este caso. ¿Por qué? Porque tenía una decisión que no estaba de acuerdo, ¿no es cierto?, que decía relación con una decisión política de una institucionalidad que forma parte de las bases democráticas de España. De cierto modo, para evitar esta negociación y esta atomización de liderazgo, ¿no es cierto?, necesariamente tiene que la nueva Constitución crear un sistema de disciplina que permita una mejor relación presidente-Congreso o primer ministro-Congreso Nacional y que permita una mejor comunicación y mejor posibilidad de generación de políticas públicas. ¿Ya? Perdona ahí, Gabriel. Todos los elementos que usted ha mencionado son útiles, de hecho, para cualquier régimen de gobierno. Así es. Ok, pero respecto de la presidencia o un sistema semipresidencial o un sistema parlamentario, ¿cuál es el que, de acuerdo con su visión, mejor acomodaría para el Chile de hoy o para el Chile, de, vamos a suponer, de 100 años más también? Mire, a mí, la verdad, nunca he sido amigo de los caudillajes. Yo entiendo que el sistema presidencial estaba pensado para los grandes caudillos del siglo XX, ¿ya? Creo que hoy la figura presidencial debe aminorarse hacia un sistema semipresidencial en que la jefatura, comencemos a pensar en la división de las jefaturas de Estado y jefatura de gobierno, con un primer ministro que sea de la confianza del Parlamento, de un Parlamento disciplinado, ¿ya? Porque no es posible pensar en un nuevo sistema político sin estos elementos que yo le dije anteriormente, Eduardo, porque si no la crisis política va a continuar.
Un primer ministro que solamente puede ser depuesto por el Parlamento o por Parlamento y Presidente. Yo creo que el semipresidencialismo es su propio mundo también. Así es, porque tenemos semipresidencialismo con preeminencia del presidente de la República o con el Parlamento. Yo en este caso diría que debiese ser del Parlamento siempre y cuando se cumpliese el requisito de que tuviésemos un Parlamento sobre la base de partidos programáticos y con disciplina. ¿Ya? Porque si no uno queda entregado a las pasiones y a los vaivenes de los partidos. Y ojo, hay que mirar muy bien porque, perdón, solamente un cachito para terminar, Eduardo, porque en Perú, que tenemos como un sistema más o menos semipresidencial, pero con un sistema de partidos atomizados y sin disciplina, hace que un primer ministro dure 1 mes, 3 meses. Entonces eso tampoco puede ser. Sí, el sistema peruano es semipresidencial. Marisol Peña, si Chile caminara a un sistema semipresidencial, supongamos ese escenario, ¿qué tipo de semipresidencialismo cree usted que sería más apropiado para esta república? A ver, el modelo que se mira normalmente es el modelo de la Quinta República Francesa, que fue hecho como una especie de traje a la medida, porque cuando volvió el general de Gaulle como triunfador de la guerra de Argelia, nadie tenía la menor duda de que él iba a ser una figura política muy importante en cuanto al orden, al arbitraje, como yo decía anteriormente, del proceso político. Pero es importante también señalar que un régimen semipresidencial no supone que la actividad gubernamental quede radicada íntegramente en el primer ministro. El presidente igualmente conserva algunas de las funciones propias de los ejecutivos de los regímenes propiamente presidenciales, por ejemplo, en materia de relaciones exteriores, en materia de defensa nacional, de forma tal que ese va a ser un debate, desde luego, si se caminara hacia allá, cuáles son las atribuciones típicas del presidente de la República que debieran mantenerse radicadas en el titular del Poder Ejecutivo y no pasar a esta figura que sería el primer ministro elegido sobre la base de la confianza del Parlamento, lo mismo que el resto de los miembros de su gabinete. Ahora, decir también, Eduardo, que Francia ha tenido que ir introduciendo en el último tiempo una serie de correctivos a su régimen semipresidencial, que tienen que ver con la mayor transparencia y accountability que hoy día se exigen en las sociedades modernas. Y el presidente francés hoy día está obligado a efectuar una cuenta ante el Congreso Nacional, pero una cuenta, digamos, que de alguna manera signifique un ejercicio de rendición de cuentas y no sea algo meramente simbólico, como es lo que ha venido ocurriendo en Chile en los últimos años. De tal manera que yo creo que básicamente la inspiración va a ser el modelo francés, pero partiendo un poco de un checklist de las atribuciones que actualmente se contemplan en el artículo 32, cuáles podría conservar el presidente de la República y cuáles sería ideal que asumiera el primer ministro como cabeza negociadora entre el Ejecutivo y el Parlamento, porque eso es muy importante clarificar cuál es el rol que juega un primer ministro dentro de un régimen semipresidencial. Y por último, me perdonan, pero no resisto la tentación de comentar frente a lo que dijo Gabriel, la norma más mentirosa, siempre lo he pensado, de todo el ordenamiento jurídico chileno es la norma de la Ley Orgánica de Partidos Políticos que prohíbe la orden de partidos. Esa es la norma más mentirosa. Está escrita, es imperativa, pero sabemos perfectamente, y hay casos en la historia, uno de ellos fue el caso de Adolfo Saldívar, que en paz descanse, ¿verdad? Que cuando el partido lo compelió de alguna manera a votar de determinada forma, él dijo, no, yo no me debo al partido, me debo a mis electores, y se retiró del partido antes que lo pasaran al Tribunal Supremo y formó su propia colectividad política. Entonces, el tema que plantea Gabriel es muy difícil, porque cómo lograr la disciplina sobre la base de una suerte de cultura que existe, que es una cultura que se asemeja más a los partidos de cuadro, donde las directivas de los partidos políticos son las que imponen los lineamientos, dificultando procesos de democracia interna. Yo lo único que espero es que este debate se dé pronto para que volvamos nosotros aquí a conversarlo, porque se nos agotó el tiempo. Voy a decir solamente 2 cosas. Una, en Francia casi todo el tiempo en realidad hay un presidencialismo en la práctica, dado que no suele haber cohabitación, que es cuando hay un test ácido, ¿cierto?
en el presidencialismo de la Quinta República. Pero les necesito hacer una pregunta, pero ayúdenme con la concisión. Una pregunta. Si le pueden quitar una sola atribución a la figura del presidente de la República, una sola, ¿cuál sería? Vamos a dejarlo como tarea para la casa entonces para el próximo programa, porque parece que está bien difícil la respuesta. ¿Ok? ¿Les parece, Marisol Peña y Gabriel Osorio? Muchísimas gracias por haber participado en este episodio de Derecho a la Convención. La próxima semana. Sí, perfecto. Nos vemos como siempre cada viernes a las 5 de la tarde en la Radio Pauta, en todas sus frecuencias en regiones y en Santiago, los domingos a las 10 de la mañana y en el canal de YouTube Pauta TV. Muchas gracias. Hasta pronto. Acabas de escuchar el mejor análisis de los alcances jurídicos de la discusión en la Convención Constituyente, con un panel de abogados especializados, compuesto por Marisol Peña y Gabriel Osorio. Esto fue Derecho a la Convención.